A ver, le está saludando el sociólogo Max Janse y en esta oportunidad tengo el agrado de presentarles un nuevo tema, la orientación vocacional desde una perspectiva social. Cómo la perspectiva social del individuo nos puede dar otra mirada a la hora de decidir nuestro futuro laboral. Cómo esta mirada puede brindarnos una solución o brindarnos sobre todo una perspectiva del término del colegio, del término de una carrera, quizás en una decisión o en un momento de complejidad que podamos estar presentando. La orientación vocacional se ve y se presenta como aquella gran duda que es ¿qué es mi profesión? ¿Qué, qué y dónde me desempeñaré laboralmente? Hoy vamos a hablar justamente de la orientación vocacional, cuáles son sus limitantes, cómo debemos escoger una buena carrera y todo lo haremos desde la perspectiva social. Como individuos en un colectivo, cuáles serán nuestras limitaciones, nuestros retos y cómo escoger correctamente nuestra vocación. Cómo identificar nuestra vocación, porque nosotros ya sabemos lo que queremos, pero necesitamos saber identificarlo. ¿Qué es lo que queremos estudiar? ¿Qué es lo que queremos desempeñar? ¿Qué rol queremos asumir? Pero antes de iniciar, recuerda que que estas clases son gracias criminólogo al criminólogo Fernando Granados, que está impulsando esta iniciativa educativa. Recuerda que lo estamos invitando a participar a todos, apoyando en los premios La Oveja Negra. Con solo 2 luquitas, juntos podemos seguir fortaleciendo la educación de más y más estudiantes. Listo. Con eso vamos a dar inicio ya a nuestra primera clase, la orientación vocacional desde una perspectiva social. ¿Qué es la perspectiva social? Es la mirada social o sociológica o que involucra a la sociedad a la hora de escoger nuestra correcta orientación. Muchas veces es una gran pregunta que uno realiza sobre todo entre los 16 y los 18 años. ¿Qué quiero? ¿Qué deseo? ¿Y qué puedo? Las preguntas ontológicas de qué quiero hacer, dónde quiero estar y cómo quiero llegar hasta ahí aparecerán como un reto personal y una duda existencial y personal sobre el futuro latente del estudiante, del joven. Muy bien, comenzamos entonces. Pero, ¿cómo se define la orientación vocacional? ¿Qué es una orientación vocacional y, y cómo se tiene que entender? A ver, vamos a verlo por ahí un poquitito. Creo que ahí lo puedes ver bien. La definición correcta del elemento. Es el proceso de acompañamiento que ayuda a una persona a descubrir sus intereses, habilidades y valores para tomar decisiones sobre su futuro profesional. Desde una perspectiva social, no es solo una elección individual. Esta atraviesa por el contexto familiar, económico, cultural y comunitario. A ver, acá hay dos grandes puntos, ¿no? La orientación vocacional y la perspectiva social. ¿Por qué puse estos dos elementos? Sencillo, porque cuando lo vemos desde la apertura social, tenemos que entender la orientación vocacional como un todo, como una pregunta total. ¿A qué motivo? Que cuando uno entiende una orientación vocacional, lo entiende solamente desde el ámbito psicológico, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo pienso? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Pero hay factores económicos, sociales, que están involucrados en esa decisión. Por ejemplo, yo quiero ser psicólogo, pero mis padres no pueden facilitarme ese apoyo, entonces eh, tengo que ver desde dentro de mis limitaciones cuál es la carrera que yo quiero, cuáles son los retos frente al deseo de conseguir una carrera que yo me he interesado. No niega ni desconoce un fin o interés por una carrera, mas sin embargo valora los otros factores que podemos encontrar a la hora de poder discernir por una carrera o una profesión.
Entonces, te vuelvo a leer que la orientación vocacional es el proceso de acompañamiento que ayuda a una persona a descubrir sus intereses, habilidades, valores para tomar decisiones sobre su futuro profesional, sobre cómo podemos gestionar un correcto entendimiento de nuestras capacidades y de esta manera llegar a encontrar e intereses que hemos demostrado. Desde lo social, desde esta perspectiva, valoramos no solamente la elección del individuo, sino que también vamos a contabilizar o le vamos a brindar un enfoque a la elección familiar, al contexto económico, a la gestión cultural y, ¿por qué no?, a la sociedad inmediata. Un ejemplo mío, cuando yo postulé a la carrera de sociología, yo no sabía que era una carrera como la que hoy obtengo. Y si bien me encantaba la carrera, me llegó a encantar, es una carrera de letras, yo no tenía sociólogos en la familia, yo no tenía ningún tipo de apoyo y salvo las carreras base como ingeniería, industrial, ambiental o carreras como psicología, filosofía, yo no sabía lo que era una carrera como sociología. Y eso nos puede pasar a todos. Entonces, a eso se refiere con el aspecto comunitario. Invitados a las carreras en función de las personas que nos rodean. La parte cultural es las personas que nos rodean, profesores, psicólogos, abogados, ya sea por espacio de un tiempo prolongado o ya sea por un tema social, nos van a inspirar. Yo quiero ser como tal persona, yo quiero ser como tal individuo. La parte económica también es un interés, yo creo que voy a ganar tanto con esta carrera creo que ganaré menos, etc, etc. Son factores importantes que se van a ver expuestos. Y el contexto familiar es nuestro primer núcleo para identificar muchos de estas economías y aspectos desde un principio. Muy bien, esta ha sido la definición base de lo que nosotros podemos entender. ¿Podemos continuar? A ver, ahora vamos a un poquito más aquello de lo que hablamos, ¿no? El enfoque tradicional y cuál es el efecto de usar el enfoque social. Cuáles son sus diferencias, cuáles son los claves. Y recuerda que siempre, siempre lo que tú tienes que valorar o intuir es realizar el que mejor te convenga. La idea como individuo es que podamos ir mejorando con el tiempo y tú puedas tomar la decisión que mejor se adapte a tu realidad. Ojo, que mejor se adapte no significa que sea la mejor, sino simplemente que es la más consecuente con la realidad que tú tienes. Para eso, tú tienes que entender cómo funcionan todas tus habilidades y es una forma personal de entender de ti mismo, pero también es una forma de entender los recursos y la sociedad que está presente en tu vida. Te leo un poco de qué es el enfoque tradicional o el enfoque que todos conocemos sobre la tradición. La elección profesional depende principalmente de los intereses y gustos personales. ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? Y te dan a dar un rol de 40 palabras para ver y identificar qué elementos son los más positivos, en qué elemento destacas, en cuáles te faltan, qué elementos pueden apoyar tu trabajo, un futuro trabajo en tu vida, qué elementos pueden limitarte, dónde te sentirías feliz en función de los retos o las condiciones que tú has tenido. Entonces, también es interesante. Vamos a ir entendiendo los recursos y limitaciones que podemos encontrar en nuestro día a día. Y todo este enfoque introspectivo y personal es propio de la parte tradicional. Verlo como un gusto solamente
Muy bien. Ahora bien, vamos con el enfoque social. Este nuevo enfoque que te estoy planteando yo es la elección profesional, donde también se influye la familia, la economía, la cultura y las oportunidades que nos brinda. Te pongo un ejemplo rápido, ¿no? Para que vamos entendiendo esta dinámica. Imagínate tú, imagínate, piensa, que tienes una beca y tú eres, a ver, tú eres de números, por dar un ejemplo. Tienes una beca en sociología, todo pagado, completo del primer ciclo al 10.º ciclo en la universidad más prestigiosa. Ya, ese tipo de oportunidades de enfoque social son presentativas, se presentan. Entonces, ese tipo de elecciones no requieren un, un análisis tan fuerte. Al contrario, y es una decisión justo como está el trampolín. ¿Busco lo que quiero o me aferro a lo que estoy seguro? Profesor, pero los gustos y los intereses no van por ahí. Sí, pero en el enfoque social, ¿qué hemos dicho? Se valora también el dinero, se valoran los recursos y las posibilidades que pueda tener o no la familia. Entonces, el enfoque social en muchas partes es un enfoque integral que no solo valora al estudiante, sino valora su contexto, su condición económica, su producción cultural y las oportunidades que se le presentan como elementos útiles a la hora de tomar una decisión, a la hora de escoger su carrera. No simplemente indicar, bueno, es bueno en tal materia y que siga esa materia, o entercarnos en qué quieres, ya, quieres esto, ya, sigue eso. No, es brindar las opciones a partir de las oportunidades y debilidades, fortaleza, podemos llegar a ver que vamos a ir construyendo una mejor elección de nuestra futuro laboral. Solamente como una consideración quisiera indicar a esta primera parte, ¿no?, de la clase, que no elegimos en el vacío. No existe la elección sin contexto. Todo contexto influirá en nuestras decisiones. No existe una elección 100% objetiva o 100% correcta, pero mientras más consideraciones podemos evaluar, quizás podemos encontrar de mejor manera o de manera menos equívoca una profesión o carrera universitaria o carrera profesional, etc., donde podrías desempeñarte de mejor manera. Muy bien. Y reflexionemos sobre esto, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hemos estado frente a esta idea de escoger lo que nos conviene, de escoger aquello que nos interesa, por encima de aquello que es lo mejor, ¿no?, desde un punto de vista de este enfoque? Y ahí viene la pregunta, ¿no? Que es una pregunta que van a hacer siempre, que ¿qué es lo mejor? ¿Qué debe ser lo correcto? ¿Nuestros sueños o aquellas formas o oportunidades que se nos presentan donde sabemos poder desempeñarnos mejor, pero que quizás no están acorde a nuestro objetivo final? O combinarlos, no renunciar, ¿no? Que eso sería el mayor reto. Poder aprovechar estas oportunidades sin descuidar la parte o vocacional personal. El ir viendo, ya sea que escoges A, que escojas B, o que trates de mezclar A y B, implica riesgos, implica fortalezas, implica debilidades y oportunidades presentes en cada decisión que tomemos. De eso trata un poco la clase. A ver, y acá viene la dimensión vocacional o cómo nosotros dimensionamos nuestro aprendizaje desde lo integral, ¿no? Como consideraciones de la dimensión de la vocación.
viene la dimensión personal. Se relaciona con los intereses, habilidades y valores de cada persona. Esta es la parte que todos hemos identificado como la orientación personal o vocacional. Tu opinión, porque decir que un enfoque es integral no significa que tu opinión se reduce o se minimiza, sino es aprender a ver todas las aristas y posibilidades que te brinda una correcta orientación vocacional formativa. Y la primera parte también de lo personal, pero no se queda o se desarrolla solamente ahí, sino que avanza a la parte social, donde se considera la influencia de la familia, la comunidad y las redes de apoyo como un elemento a tomar en consideración. Diría Bourdieu que el capital social es necesario integrar, sostener para un desarrollo íntegro de nuestras habilidades y poder dilucidar cuál sería nuestra correcta orientación vocacional, que eso es lo que buscamos. Muy bien, vamos a la dimensión productiva. ¿Qué es esta dimensión productiva? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la dimensión productiva? Bueno, la dimensión productiva analiza oportunidades laborales y económicas disponibles. ¿Qué oportunidades podemos llegar a tener y qué sería necesario para poder cumplirlas? ¿Qué producimos? No se refiere a vamos a trabajar en algo y vamos a... No. Cuando decimos qué se produce, nos referimos o dimensión productiva al análisis de oportunidades laborales y económicas disponibles, a lo que hemos logrado. Por ejemplo, como te ponía en el ejemplo primario, una beca, quizás los factores de una posible universidad que está cerca a casa, porque eso también es un factor productivo. El vivir cerca a nuestros centros de establecimiento procura un gasto menor a la hora de escoger un, nuestro lugar de estudio. Por ejemplo, no sé si vivimos a 10 minutos de la universidad y está la otra universidad a 3 horas. Bueno, hay un factor importante que no se puede negar sobre el análisis a la hora de escoger carrera. Es necesario eso. Ya, ¿por qué esto sería necesario? Porque es lo que nos hay que entender. Muy bien. Por último, la ética. Reflexionar sobre el aporte que se desea hacer a la sociedad. Esta parte es la que más se ve y la que más se pierde en el tiempo. Y es la que es una fundamental. ¿Por qué? Porque uno siempre ve desde el factor económico. Cuando lo ves desde el factor económico te preguntas, ya, ¿cuál de estas carreras tiene mayor salida laboral? ¿Cuál de estas carreras tiene un mejor prospecto de sueldo? ¿Cuál de estas carreras tiene el puesto de reconocimiento más grande? ¿Y qué aporte le queremos dar a la sociedad? ¿Qué aporte le queremos dar a la parte social? ¿Qué aporte queremos brindar a nuestra sociedad? O desde dónde nos vemos apoyando o ayudando a nuestra comunidad. Recuerda, toda carrera, todo trabajo tiene una función vital que cumple. Desde el artista hasta el ingeniero, todos cumplimos una función y retribuimos a la sociedad en nuestro trabajo. Desde el ámbito que nos haya tocado. Desde, por ejemplo, siendo profesor hasta siendo psicólogo y pasando por una gama amplia de abanico, se brinda esta capacidad, que es la capacidad de retribuir a la sociedad aquello que la sociedad nos ha entregado. Entonces, eso también es importante tenerlo en cuenta, entender dónde nosotros queremos vernos trabajando.
No solamente decir, bueno, yo voy a trabajar donde haya dinero, porque donde haya dinero es muy amplio. No podemos decidir a partir de la que podamos o no ganar. Se debería entender a partir del valor ético que le podamos dar, donde imaginemos dar. Y muchos no hacemos ese análisis. Valoramos nuestras funciones económicas, nuestros elementos sociales, pero nunca valoramos cómo puede servirnos o cómo puede ayudarnos a mejorar eso que estamos teniendo en consideración. Entonces, te invito a que también podamos incluirlo cuando pensamos en este tipo de conocimiento. Porque creamos o no, quieramos o no, es innegable el valor ético y fundamental que tiene dónde vamos a laborar. Continuamos entonces. Ya estamos llegando a esta etapa de de nuestra, de nuestra exposición. Antes de todo, recuerda que estamos viendo el día de hoy el tema de orientación vocacional desde la perspectiva social. Hemos visto su definición como un proceso de acompañamiento a la hora de ayudar o descubrir los intereses y habilidades del individuo para escoger una carrera profesional. Estamos valorando la perspectiva social, que es la perspectiva integral a la hora de decidir, que valora la familia, el contexto social, el cultural, el contexto comunitario como factores importantes a la hora de decidir nuestra carrera. Estamos viendo también adicional los diversos enfoques, el tradicional que solamente valora los logros y aspiraciones del individuo, y el enfoque social que es cuando valoramos todo y cada aspecto que tiene la persona. Un error de este aspecto social es que muchas veces va a silenciar la voz del enfoque tradicional, ya que al no basarse únicamente en el individuo, puede negarle o brindarle una orientación negativa. Por eso hay que ser muy sinceros y recordar que la decisión, dentro de todo, no es definitiva. La vida no significa que por escoger ingeniería ambiental tienes que morir como ingeniero ambiental. La vida te va a dar posibilidades de ir explorando, y la idea de esto es tener una noción real de dónde me quiero y dónde quiero formar. Y sobre todo, ¿no?, desde dónde quiero retribuir a la sociedad. Hemos visto la dimensión personal, que es el valor intrínseco que tenemos, social, que es lo que nos afecta la parte externa, la producción que podemos generar en el nivel de ventajas que tengamos para desarrollarnos plenamente, donde quisiéramos existir o estar. Por ejemplo, muchos amigos míos, tenía alguna vez un lingüista, profesor mío, profesor Gildo, él era escribano, o sea, básicamente era un escritor de congreso y se pasaba todo el día escribiendo, pero le aburría. Ganaba excelentemente bien, pero no entendía qué rol podría tener para la sociedad en un cubículo escuchando, escribiendo los reportes de los congresistas. Y eso le deprimía. Entonces buscó salir de ahí, ser profesor. ¿Por qué? Porque es importante el valor ético que podamos brindarle a nuestra sociedad. Por último, la vocación se construye integrando aspectos personales, sociales y productivos y éticos a nuestro análisis de nosotros mismos. Es necesario para el análisis entender nuestro valor ético. Muy bien. Hasta aquí ya estamos avanzando de lo que estamos viendo. Y eso es importante. Continuamos entonces. Ahora sí. ¿Qué factores influyen en la vocación? Si me acuerdas, te dije, ¿no? Hace nada te decía, ¿no? Que como que ya no solamente influye la persona, pero ¿qué más influye, profesor? Me dijo la sociedad, pero ¿qué es sociedad? ¿Qué es no está influyendo? Y aquí te voy a explicar.
Solamente antes de continuar, ya estamos llegando a la mitad de nuestra clase. Recuerda que todas estas clases son gracias al criminólogo Fernando Granados, al cual estamos completamente agradecidos por impulsar esta iniciativa educativa. Recuerda que invitamos a todos a apoyar participando en los eventos de premios La Oveja Negra. Con solo 2 luquitas seguimos fortaleciendo la educación de más y más estudiantes. Listo. Volvemos a nuestra idea y te presento 5 puntos muy claves. La familia, la escuela, el contexto económico, el cultural y los medios y las redes sociales. La sociedad imperante, ¿no? Porque las redes sociales nos definen qué carrera vamos a ir escogiendo con el tiempo. Y esto es lo importante, ¿no? La familia influye a través de las expectativas, los recursos y las tradiciones profesionales del hogar. Sí, nuestras familias no solamente sirven de un eje económico, ¿no? Ya, ¿cuánto dinero tiene mi padre? ¿En qué universidad voy a estar? ¿En qué instituto voy a estar? ¿Tengo que trabajar? No, influye también en las expectativas que ponen en nosotros. No, mi hijo va a ser ingeniero, entonces son expectativas. Los recursos que hay en casa, las tradiciones profesionales del hogar. Si tengo una familia de abogados y quiero ser ingeniero, como que no, se descoloca un poco la familia porque hay una expectativa previa. Sobre todo pasa mucho cuando eres muy bueno en los mismos cursos que fue bueno tu familia. Por ejemplo, tienes familia abogado, usando ese mismo ejemplo, y de pronto todos tus 5 años de universidad lo pasaste en letras, la mejor en declamación, la mejor como abogada, y dice, no, quiero ser física. Entonces las expectativas de tu familia es como, ¿por qué? Si tú eres buena en letras. Sí, pero hay muchas consideraciones, muchas aristas que a veces no nos deja ver que una carrera no define las habilidades sociales que ya hemos logrado. Entonces eso también es interesante tenerlo en consideración cuando vamos a ir avivando este tipo de ideas. Muy bien, estamos continuando. Ahora, ¿cuál sería otro factor puntual que tenemos que ver? La escuela. Claramente la escuela brindará una información y una orientación vocacional y experiencia a ayudar a tomar decisiones. Sobre todo cuando nosotros vemos labor en clase, entendemos hacia dónde nos orientamos, cuál es nuestro deseo y nuestra vocación como individuos. Esto es importante. Entender que la escuela brinda información, pero también en el eco de nuestra voz podemos perdernos a nosotros mismos. El contexto económico. Este es un factor importante. Las condiciones para acceder y mantener una carrera profesional. ¿A qué carrera accedemos? ¿Estamos manteniendo una correcta carrera? ¿Cuáles son las posibilidades reales para poder sostenerla en el tiempo, en la universidad que queremos o hemos pedido? ¿Es viable terminarla en 5 años? ¿Podemos culminar una carrera? Entonces son factores que tú tienes que tomar en cuenta. Igual que la cultura, a la hora de transmitir creencias, experiencias, expectativas y qué rol cumple. Si por ejemplo muchas personas en tu familia cumplen otro rol, por ejemplo trabajar desde los 18, los 20, algunos ven el esfuerzo de una carrera universitaria como un gasto o un lujo más que como un beneficio estudiantil. Y entonces también hay una cultura y una desmotivación. Que esto no está mal, es simplemente cómo se entiende a partir de la realidad del individuo. Pero muchas veces no es lo que uno desea, no es lo que uno aspira, no es lo que uno quiere. Entonces de eso también va esta parte, de entender los límites que podemos llegar a presenciar. Y a partir de eso reflexionar para encontrar nuestro propio trabajo soñado, nuestra propia carrera soñada. Y recuerda, esto nunca es definitivo, siempre está en un constante cambio donde nos podemos desempeñar con el tiempo.
Continuamos. Vamos con los medios y las redes sociales. La diferentes modelos de éxito influyen en el valor social. Acá incluso entra hasta las carreras que vemos en los dibujos, en las series, en las películas. Por ejemplo, si yo te digo películas que más han salido, te van a salir doctor, abogado, psicólogo, ingeniero, arquitecto. Y si revisas las postulaciones, son las carreras que más ingresantes reciben. Para que veas cómo hay un efecto entre lo que vemos y lo que queremos. No siempre se cumple, y no es correcto que se cumpla, pero sí influye el ver cierto contenido, el querer decir, bueno, yo quiero ser esto, quiero ser como esta persona. Se ve influenciado. Entonces también es importante. Recuerda, la interacción entre la persona y su entorno va a definir cómo vemos la orientación vocacional desde el aspecto social. Lo define, lo determina nuestra interacción entre nosotros y los individuos que nos rodean. No es simplemente casualidad, sino es un proceso cognitivo donde nuestro cerebro ha ido afianzando sus ideas, sus consignas hacia una determinada decisión. Muy bien. Continuamos. Y acá un estigma, ¿no? Estigma es aquello que es un prejuicio llevado a la parte más negativa. A un estigma negativo. ¿Existe una profesión única? Esa es la pregunta que quisiera realizarte, ¿no? O que quisiera que te lleves. ¿Realmente podemos decir existe una profesión única? ¿O no? No existe una profesión única. Bueno, lo que nos dice esta parte es que justamente no existe una única profesión. No existe profesión destinada o la profesión soñada al final de un túnel mágico de piedra que es la profesión que tú tendrás. La profesión se construirá y se va a seguir construyendo a partir de los diversos mecanismos que tenemos, las construcciones y realidades que podemos llegar a apreciar y entender en nuestro día a día. A eso vamos, ¿no? Se construye. Se desarrolla mientras el aprendizaje y la experiencia es normal, es necesaria para comprender quiénes somos y quiénes seremos. Es normal dudar. Cualquier acción futura conlleva consecuencias para las cuales no sabemos si estamos listos. Por eso es normal la duda frente a otros 5 años, 3 años, 2 años, de pensar que nuestro futuro tiene que ser decidido y de que aquello que decidimos vamos a terminar cumpliendo y obligándonos a nosotros que no hemos querido, no nos ha gustado, pero por presiones distintas hemos aceptado. Entonces justamente de eso nos viene a hablar esta parte del video. Nos viene a comprender y a entender por qué motivo no es bueno centrarse y bloquearse a escoger la carrera perfecta, sino a ver lineamientos, estudiar ventajas, desventajas, lo que conocemos como FODA, que es fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que podemos tener a la hora de escoger nuestra carrera. Y la duda es natural, es normal frente a una decisión que no podemos controlar. Explorar y cuestionar formas es parte del es posible cambiar. Las decisiones vocacionales pueden
reaparecer con el tiempo. Hoy nos puede gustar las letras y dentro de 5 años pueden gustarnos los números. Hay que ser sincero con aquello que nos mm, queremos. Hay que ser muy sincero con lo que queremos. Hay que ser sincero siempre con lo que queremos. Y eso es importante a considerar, ¿no? ¿Qué queremos en sí? Una idea clave que me gustaría dejarte en esta diapositiva es la siguiente. La vocación no es un destino, es un camino que se construye. No es algo que ya está y ya lo escogí, no. La vocación se... El valor ético que brindamos a la sociedad no es algo que quizás tengamos en el momento, sino que al contrario, va armándose con el tiempo. Dónde queremos estar y qué queremos hacer con lo que nosotros tenemos. Tengamos siempre presente eso. El valorar dónde nos vemos trabajando, más allá de que en qué carrera nos queremos ver. Desigualdad y oportunidades. Ah, qué difícil, ¿no? Cuando dos personas con esfuerzos similares, sueños similares, se ven distanciados por la desigualdad y factores económicos que puedan afectar, factores de lugares, que puedan disminuir o mejorar las capacidades de éxito de un individuo. La desigualdad y oportunidades que aparecerán. Factores necesarios para entender a veces las decisiones de personas. Porque muchas veces somos quejas y no soluciones cuando alguien nos dice, pero ¿por qué escogió tal carrera si él era muy bueno en letras? Él era un letrado impresionante, sabía escribir poemas. Y asumimos que esa persona ya no va a ser aquello para lo cual estaba presente. Y eso a veces es un error. ¿Por qué sería un error? Porque muchas veces sí lo va a realizar, sí lo va a entender. Entonces es importante ir viendo todo eso. Bajos recursos. Limitan el acceso a estudios y oportunidades de formación. Los bajos recursos de un lugar, de una persona, limitan el acceso total o parcial de alguien a un estudio o una educación superior. Ya recuerda que casi 800.000 personas se encuentran en un estado de no culminar secundaria. Si a eso le sumamos la dificultad frente a no poder acceder por un tema económico, no vamos a sino acrecentar el factor de un mal aprendizaje o el incumplimiento de sueños, independiente a el de desempeño, deseo del estudiante. Es quizás un factor limitante el bajo el bajo nivel económico que puedan tener. Por ejemplo, en ciertas carreras se gasta mucho dinero y muchas personas se ven limitadas o asustadas cuando su hijo escoge esa carrera. Y ha habido casos donde no se ha podido lograr, justamente porque la carrera exige ciertos lineamientos o niveles de control o aprendizaje o gastos por fuera de matrícula y mensualidad. Entonces, eso también es un factor que creo que se debe tomar en cuenta y que muchas veces no se valora como debe ser. Siempre se tiene esta valoración de que siempre se tiene este valoramiento de que simplemente sigue tus sueños y muchas veces estas ideas no quedan. Zona rural, las informaciones se vive, ¿no? Porque hay zonas que están a 3 horas, 4 horas, 5 horas de una universidad. Y bueno, sostenerla en el tiempo a veces es imposible. A veces resulta complicado
el poder entenderlo en el tiempo. Y eso es un factor importante de riesgo. ¿Cómo continuar en nuestros estudios si no tenemos la facilidad de concertar un momento oportuno? Continuamos. Zona rural. Reduce el acceso a información, ya lo hemos visto. Viene la primera generación, la falta de referentes profesionales pueden dificultar la orientación vocacional. Y claro, no lo que decíamos. El estar en nuestra primera, al ser los primeros que vamos a estar viendo, vamos a estar analizando una correcta avance a nuestra familia, somos la generación los porque no hay alguien quien te oriente correctamente, alguien que te diga, ok, esto es lo que vas a ver, esto es lo que significa esa carrera, y muchas veces entra en noción tuya el determinar, y muchas veces es un volado al aire, son rumores de terceros, de cuarto, que poco te pueden explicar o muy poco van a poder explicarte lo que significa realmente tu carrera. Muchas veces reducimos carreras enteras a es solamente es ver letras. Ah, eso lleva números. Pero no entendemos lo que significa que digas eso. No es lo mismo administración o economía que decir ingeniería de sistemas y ingeniería ambiental. En ingeniería ambiental y en ingeniería de alimentos, por ejemplo, vas a ver química, biología, pero en ingeniería mecánica vas a ver otro tipo de sistemas. En sistemas vas a ver algoritmos, construcciones. Lo mismo pasa con civil, lo mismo pasa con arquitectura. Incluso cuando tienen la peyorativa de ingeniería, son dos identidades distintas. Aun cuando comparten cursos, son dos identidades distintas. Ahora bien, vamos a la siguiente parte. En letras pasa igual. No es lo mismo el historiador que el sociólogo. No es lo mismo el sociólogo que el psicólogo. Que uno se enfoque más en lo social y el otro más en lo psicológico no significa que son similares. Cada uno tiene un nicho de trabajo distinto y que a veces es necesario reconocer para no tener sorpresas, para poder... Ese factor es el factor que muchas veces se pierde cuando es una primera generación, ya que no hay quien pueda orientar correctamente al individuo. Muy bien, continuamos. Las barreras físicas restringen la oportunidad, la noción de que hay carrera para cada quien, pero sobre todo las discapacidades físicas son elementos a considerar. Recuerda, las oportunidades no son iguales para todos. El contexto donde nos criamos va a influir en tu vocación y en cómo la desempeñes. Muy bien, vamos ya a esta parte, los estereotipos, ¿no? Esa partecita incómoda que todavía persiste en nuestros días, que nos indica que hay carreras para ciertas personas, que hay trabajos para determinada gente. Y eso también nos tiene que indicar cómo nosotros nos vemos, cómo nosotros avanzamos y qué podemos hacer para romper
o ese estereotipo? ¿Cómo nos afecta? Porque el primer paso para reconocer o eliminarlo es justamente ver cómo este estereotipo nos afecta. ¿Y qué hacer para que deje de afectarnos? Muy bien. El estereotipo por género. ¿Qué son? Es cuando ciertas profesiones son asociadas con hombres o mujeres. En las enfermeras, el doctor. Hay un clip de Lisa Simpson que trabaja muy bien justamente esta idea. Un momento, por favor, quiero que lo vean para que puedas entender a qué me refiero. Que justamente hace esta valoración en torno a los elementos que podemos asociar con cada uno. Un momento, el delfín se llama Betsy. En el capítulo justamente, ahí está, bueno, disculparás, no lo pude encontrar. Se ve justamente estos roles, ¿no? Donde dice, profesor, no, maestra de jardín de niños. ¿Qué se le conoce? Reciben menor reconocimiento por una cuestión de género. Esta idea, ¿no? De que el doctor es más que la enfermera cuando ambos son profesionales de la salud y cumplen roles distintos, no mejores o peores, sino distintos. Brechas profesionales, los prejuicios reducen la participación de mujeres. Por ejemplo, si vas a trabajo social, sí o sí tienes que ser mujer, decía. Y este tipo de estereotipos limita y sesga y aumenta el sesgo de control. Eso también es importante. Reconocer que hay... reconocerlo. Disculpen, creo que ahí ya se puede ver. Sí, muy bien. Y bueno, la libertad debe basarse en las capacidades e intereses, no en estereotipos. Uno no podría decir, bueno, voy a literatura y recibir un... No, pero eso es para un tipo de persona. Los estereotipos de género también hay que llevarlo un poco más a estereotipos en general. Que cada carrera tiene sus dudas y sus consignas y de lo que se espera, ¿no? La vocación no tiene género. Los estereotipos limitan el desarrollo personal y social, el cómo nos identificamos con la sociedad misma. El rol de la escuela. ¿Cuál es el papel que tiene la escuela en todo esto, no? ¿Cómo debe comportarse correctamente la escuela para con el estudiante y su formación profesional? Debes... Y muchas veces creemos que la escuela solamente tiene que tener un papel de apoyo, cuando también tiene un papel de formación. Permite conocer del estudio y desarrollo profesional. Si no se brinda desde el colegio las distintas carreras, muchas veces el estudiante está limitado a las 3 o 4 carreras que te puede ver. Los talleres, las actividades extracurriculares permiten que el estudiante realice y desarrolle sus capacidades por fuera de un salón de clase. Entender que un estudiante no es siempre, un mejor estudiante no es siempre el que copia más o el que tiene el cuaderno más limpio, sino quien entiende ciertos procesos de una manera particular es lo que te va a definir qué carreras quizás te puedan agradar más. El apoyo a la hora de tomar decisiones. No prejuzgar sus decisiones a partir de su experiencia. No ridiculizar sueños. Las redes deben facilitar acceso y oportunidades y contactos. Quizás con ingenieros, quizás con biólogos.
Entonces, eso también resulta algo muy interesante. Por último, igualdad promueve decisiones libres de estereotipos y desigualdades. Si la sociedad es imperante con esta reproducción de estereotipos, el colegio, la escuela, tiene que tener es un papel íntegro en romper con los estereotipos que se estén creando, con las ideas preconcebidas que se llegan a tener a fin de una sociedad más igualitaria y equitativa para con hombres y mujeres. La escuela es un para ampliar oportunidades, no para reducir expectativas. ¿Qué es un proyecto de vida? Recuerda, esta parte es quizás una de las más importantes, ya que es la parte donde nosotros entramos a las metas. ¿Qué logro personal y profesional queremos tener? Todo aporte genera un beneficio a la comunidad. Y el éxito es medible, no en cuánto dinero se gana, sino en cuánto es el impacto positivo que podemos dar. Y el apoyo de nuestras familias, comunidad, sociedad, amigos, que nos van a ir beneficiando día con día. Con esto ya estamos cerrando nuestras diapositivas el día de hoy. Solamente antes de culminar y pasar a la reflexión, quería agradecer al criminólogo Fernando Granados por impulsar esta iniciativa educativa. Recuerda que los invitamos a todos a apoyar participando en los eventos de premios La Oveja Negra con solo 2 luquitas. Juntos seguiremos fortaleciendo la educación de más y más estudiantes para obtener un desarrollo íntegro y completo. Muy bien, vamos ya a la última parte. Y te pongo como siempre un casito para que puedas entender aquello que no hemos visto. El dilema de Carlos. Carlos tiene 16 años. Y vive en un barrio popular, un barrio joven, le gusta la música y toca guitarra desde muy pequeño. Su profesor de música le dice que tiene talento, que debería estudiar música. Sin embargo, su familia dice que eso no da dinero, que no debería estudiar y que debería estudiar una carrera seria como administración o contabilidad. Carlos está confundido. Siente que si elige la música defraudará a su familia y si elige administración quizás no sea feliz. Además, en su barrio no hay escuela de música y su familia no tiene dinero para pagar una universidad privada. ¿Qué factores sociales definen en la decisión de Carlos? Económicos, de frente, económicos. Pero también, vamos a ver, una brecha de desigualdad, los bajos recursos. Son efectos que también están presentes aquí. Entonces, no es solamente que siga sus sueños hasta el final, sino es comprender la realidad. Una opción real que puede tener Carlos es justamente ver mecanismos de dónde está y buscarse un trabajo cerca. Ok, quizás la administración no, pero quizás un curso de canto dentro de la universidad se le puede brindar y pueda continuar no de manera significativa, pero sí sin perder el sueño de ser cantante. Quizás puede formar un colectivo, un medio. Una vez que nos desobligamos a hacer el camino, como nos dice la línea, el camino tallado en piedra, podemos ver y vislumbrar nuevas formas de lograr nuestros sueños, nuestros objetivos. Por eso te recuerda, la orientación vocacional y nuestra vocación no es una meta, es una orientación de camino que podemos seguir, pero no es el único para lograr nuestros sueños. El coronel Sanders del Pollo Frito KFC, por ejemplo, él fue lo que es a los 56 años. El chavo escribía libretos. Y recién fue el Chavo del 8 y un comediante y todo lo que conocemos a los 42 años. Entonces, muchas veces el éxito y nuestra vocación se presentan de maneras distintas. La vocación es un proyecto de vida que supera el simple hecho de conseguir una carrera que nos brinde o nos dé dinero. Para ir resumiendo las ideas, la definición es la orientación vocacional. La construcción. La vocación está influida por el contexto, las oportunidades y también las debilidades que podamos presenciar.
Integra a las personas, las sociedades, la producción e incluso el valor ético desde donde nosotros queremos contribuir a la sociedad. La escuela, la economía, la cultura influyen. Como un mito no es definitiva, se construye la vocación. No significa que a los 16 años ya la tenga, sino que se va armando con el paso del tiempo. La desigualdad es un dato real que se debe tomar en cuenta. La escuela tiene el valor de orientarnos. Debemos considerar quiénes somos y nuestro contexto a la hora de definir nuestra carrera. Y bueno, como una conclusión, la vocación no es solo lo que me gusta. Incluye contexto, posibilidades, necesidades para lograr nuestro desarrollo óptimo. Limita nuestro desarrollo y nuestros sueños el estar cerrado por los estereotipos. Y si bien acá te pongo estereotipo de género, me refiero a todo tipo de estereotipo o conducta que pueda limitar nuestro correcto desarrollo. La escuela siempre debe ser un espacio que amplíe oportunidades. Elegir una profesión es también elegir qué tipo de aporte quiere hacer a la sociedad. Y la orientación vocacional es un derecho. El que busques apoyo es un derecho. No es un lujo, no es un pasatiempo, no es un juego. Y no se minimiza una duda real que afrenta el adolescente. El mensaje que te quiero dejar antes ya de despedirme y cerrar esta clase que ya está culminando es el siguiente. La orientación vocacional o tu vocación no es solo lo que sabes hacer y o qué también lo haces. Es también lo que el mundo necesita que hagas. Pero acá quisiera dar un aporte adicional. Lo que el mundo necesita que hagas no es una obligación, es donde tú quieres aportar al mundo. Quizás como profesor, como danzante, como músico, como ingeniero, como arquitecto. Esa es la necesidad que necesita el mundo. Evitemos, dentro de lo posible, escoger por dinero o por presión. Y si aún escogemos por dinero o presión, recuerda que no es una decisión tallada en piedra, no es definitivo. Siempre podemos conseguir métodos para hacer y decir nuestros sueños. Elige siempre considerando a quién eres, de dónde vienes y hacia dónde quieres ir. ¿Quién eres? Ojo, no olvides lo que te gusta, tus sueños, nunca los olvides. De dónde vienes, se refiere básicamente tus necesidades, tus carencias, tus debilidades y sobre todo la meta que te has querido trazar. Recuerda, siempre puedes reorientarte. No existe un único camino para lograr tu objetivo y no existe dos vidas iguales. Por consiguiente, no hay un apoyo unánime para tener éxito. Tenemos que estar abiertos que incluso si hemos escogido la carrera correcta, incluso si hemos hecho todos nuestros objetivos, estamos becados, puede que no nos guste. Eso es lo bonito de la vida, el entender que podemos equivocarnos y ver cómo nos reorientamos para, a pesar de eso, lograr nuestros sueños. Que en esta vida hemos venido a sonreír y a ser felices. Y bueno, eso ha sido nuestra clase del día de hoy. Muchas gracias. Espero te haya podido gustar. Espero hayamos podido reflexionar aquello que es nuestra orientación y nuestros sueños, no solo a partir de lo que queremos, sino también a partir de las limitaciones y deseos personales. Te deseo una linda noche. Recuerda que estas clases son gracias al criminólogo Fernando Granados, quien está impulsando esta iniciativa educativa. Recuerda que los invitamos a todos a apoyar participando en los eventos de Premios La Oveja Negra y con solo 2 luquitas podemos seguir. Juntos seguiremos fortaleciendo la educación de más y más estudiantes. De mi parte sería todo. Soy el sociólogo Magyance Pérez y el día de hoy hemos tocado el tema de la orientación vocacional desde el enfoque social. Muchísimas gracias a quienes me están escuchando y eso sería todo. Buenas noches.